En esta clase vamos a abordar el tema de capacidad de corriente de conductores eléctricos. Un conductor eléctrico, ya sea cable o alambre, tiene cierta capacidad máxima de transportar corriente. Esta capacidad está determinada por algunos factores y uno de estos es la sección transversal o el calibre. Para entender cómo funciona un cable eléctrico, pensemos en estos como si se tratara de una tubería de agua. Una tubería de agua, cuanto mayor diámetro tenga, más cantidad de agua puede transportar. De este mismo modo, un cable eléctrico, cuanto mayor sección transversal tenga, más corriente puede transportar. Las tuberías podemos designarlas según su diámetro, que generalmente se expresa en pulgadas, mientras que en los cables eléctricos ya no se designa por los diámetros, sino por su sección transversal o área de estos conductores. Esa área puede estar dada en milímetros cuadrados o en calibre AWG. En esta tabla podemos observar representaciones gráficas o fotos de algunos cables, su correspondiente calibre en AWG, que proviene de sus siglas en inglés, su sección transversal en milímetros cuadrados, la cantidad de corriente que puede transportar y su resistencia en ohms por cada kilómetro. Observemos la sección transversal de 6 milímetros cuadrados de este conductor. Su equivalente es el calibre 10 AWG. Este conductor tiene una capacidad máxima de transportar de 30 amperes. Estas corrientes son referenciales. Quien nos va a decir precisamente es el fabricante, pero nos sirve para entender cómo funcionan. Su resistencia en ohms por cada kilómetro es de 3.34 ohms. Ahora observemos el conductor de 16 milímetros cuadrados, que es esto de acá, y su equivalente en AWG es de 6. Este conductor tiene una capacidad máxima de transportar corriente que va entre los 55 y 75 amperes. Presenta una resistencia de 1.32 ohms por cada kilómetro. Y ahora observemos este cable que es de 14 AWG o su equivalente en 2.5 milímetros cuadrados. Tiene una capacidad de corriente en 15 amperes y una resistencia de 8.45 ohms por cada kilómetro. ¿Qué podemos darnos cuenta de esto? En primer lugar, nos damos cuenta que cuando aumentamos la sección transversal del conductor, mayor cantidad de corriente podemos transportar. Otra cosa que nos damos cuenta es que cuando aumentamos la sección transversal, la resistencia de ese conductor por cada kilómetro disminuye. ¿Por qué pasa esto? Recordemos la clase de resistencia eléctrica. Cuanto mayor sección transversal tenía un conductor, menor era su resistencia, porque hay más camino disponible para que se transporte la carga eléctrica de un punto a otro. Y por último, nos damos cuenta que para cables de mayor sección transversal se emplea menores números en calibre AWG. Observa, el calibre 10 AWG tiene mayor sección transversal que el calibre 14 AWG. Asimismo, el calibre 6 AWG tiene mayor sección transversal que el calibre 8 AWG y el calibre 10 AWG. Cuanto menor sea el calibre AWG, más sección transversal tiene un cable o conductor eléctrico. Esto puede resultar algo confuso para aquellos que están iniciando en instalaciones eléctricas. Sin embargo, con la práctica, esto se vuelve muy fácil de manejar. Es muy recomendable conocer estas equivalencias. Un calibre 14 AWG equivale a un conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Un calibre 12 AWG equivale a 4 milímetros cuadrados. Un calibre de 10 AWG equivale a un conductor de sección 6 milímetros cuadrados. Te digo esto porque en la práctica vamos a encontrar cables designados con calibre AWG o en sección milímetros cuadrados. Manejando esto no será un problema para nosotros.
Y por último, tenemos otra representación que nos ayuda a reforzar lo visto anteriormente, los calibres en AWG. Tenemos el calibre 14 AWG con una capacidad en promedio 15 A como máximo, que se emplea para circuitos en general como iluminación. El calibre 12 AWG con una capacidad, nos dice acá 20 A, es referencial, que se emplea para tomacorrientes, lavanderías y electrodomésticos. El calibre 8 y el calibre 10 AWG suelen emplearse para equipos de mayor consumo o también como alimentadores. Ya tienen una capacidad de corriente más considerable y cuanto menor sea el calibre AWG, más cantidad de corriente podemos transportar porque los conductores tienen mayor sección transversal. En esta tablita podemos ver la capacidad de corriente o amperaje de un cable de cobre. Recordemos que los cables pueden ser de cobre o aluminio generalmente. Vamos a ver la cantidad de corriente soportado según el calibre, según el tipo de aislante y el nivel de temperatura de los conductores eléctricos. Observa que para el calibre 10 AWG con tipo de aislante TW, ya sabemos qué significa, con una temperatura de 60 grados Celsius, podemos transportar como máximo 30 A. Para este mismo calibre, con tipo de aislante RHW, THW o THWN con temperatura máxima 75 grados Celsius, también podemos transportar 30 A de corriente. Y para otros tipos de aislantes como el THHN, THWN2 con temperaturas de hasta 90 grados Celsius, también podemos transportar una corriente de 30 A. Y vuelvo a repetir, estas tablas son referenciales. Si no disponemos de la ficha técnica que provee el fabricante, esto nos puede ayudar. Muy bien, y ahora te preguntarás, ¿para qué me sirve saber todo esto? Esto nos ayuda en el momento de la selección de los conductores eléctricos. Para seleccionar un conductor eléctrico, lo primero que debemos conocer es la cantidad de corriente o consumo que vamos a tener. Otro factor importante a considerar es el tipo de aislante, y el tipo de aislante está ligado con las condiciones del ambiente en donde se va a instalar nuestro conductor eléctrico. Puede estar expuesto en ambientes con humedad o con altas temperaturas. Y también nos sirve para la selección de los dispositivos de protección como son los interruptores termomagnéticos. Así que conocer todas estas cositas nos ayuda bastante para realizar nuestro trabajo en instalaciones eléctricas.